Bueno, vamos a cambiar de tema. Mientras todos ustedes en casa van pensando qué es lo que sube pero no baja, vamos a hablar de algo que también va en ascenso, que tiene que ver con las amenazas de bombas a varios establecimientos educativos de la ciudad de Santa Fe. Hay uno que tiene un récord admirable porque desde que comenzaron las clases hasta la fecha ha tenido 22 amenazas de bomba. Me refiero, por ejemplo, a la escuela Almirante Brown, que está aquí cerquita de la radio. Y hay otra también que ha hecho muchísimo ruido a nivel nacional porque tiene que ver con el colegio particular, con el colegio privado Nuestra Señora de Guadalupe, donde se detectó a la persona que había generado esa falsa alarma de bomba y se le impuso una prisión domiciliaria. Como esta es una cuestión que se ha reiterado, hay varios interrogantes que tenemos aquí en la mesa y para eso invitamos a Tamara Beltramino, socióloga, egresada de nuestra benemérita Universidad Nacional del Litoral, de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias, que ahora está haciendo también su doctorado en la misma Casa de Altos Estudios, para hipotetizar. Bienvenida. Bueno, hola a todos, hola a la audiencia y gracias por la invitación en primer lugar, para poder charlar un poco de un tema tan actual y además que desde la mirada de la sociología, que es una mirada relativamente novedosa en el litoral. Bueno, hay varias preguntas que nos hacemos. La primera, ¿por qué será que esta cuestión es tan recurrente con las escuelas? ¿Por qué las escuelas? Porque no se han amenazado hospitales, no sé, una seccional de policía, como en algunas otras épocas difíciles del país, ¿no? ¿Por qué recurrentemente las escuelas? Bueno, lo primero que tendríamos que pensar me parece, es por qué en ciertos contextos como este empiezan a aumentar el número de amenazas. Y sobre todo en los espacios públicos, más que en las escuelas. Lo vemos porque hay un grupo en particular que son los jóvenes, que por ahí son los que más les gusta jugar con los riesgos. Decimos nosotros, en la sociología hablamos de coqueteo con los riesgos. Es un concepto que se usa para hablar de cómo los jóvenes por ahí están siempre jugando los límites de lo que son las reglas más comunes de la sociedad. Por eso también siempre se los ve como los más revolucionarios, los que más impulsan las transformaciones sociales. La parte por ahí, no negativa, sino la parte que nos lleva a este problemita actual, es que en ese juego por ahí se transgreden límites que implican costos para el Estado, que implican interrupciones en las formas institucionales más normales, y también la preocupación, porque si bien en nuestro contexto por ahí no lo vemos como un tema tan posible y por eso no nos asustamos, en realidad se activan un montón de protocolos en las escuelas, se activan un montón de alarmas y en las familias también acerca de por qué crece el número. Entonces me parece que tiene un poco que ver con ese actor y también un poco con el rol de las escuelas, ¿no? Como un espacio que en los últimos años ha perdido esa sacralidad o ese rol. Ese prestigio. El prestigio, sí, ese respeto que se le tenía hace tantos años atrás. A todas las autoridades en general, pero en la escuela lo vemos como más visible en un montón de hechos que más allá de lo de las bombas. Lo vemos, por ejemplo, en el cuestionamiento por ahí del rol docente, que hace 30 o 40 años atrás no era un tema tan visto, por ejemplo. Esto pasa en todas las instituciones. Si bien acá lo vemos en el caso de la escuela y en las investigaciones se trabajó mucho el tema de las escuelas porque era una de las instituciones que se habla de que son como un santuario. ¿Por qué? Porque era el lugar donde íbamos a aprender, es un lugar donde hay reglas, digamos, formales, hay valores en juego, valores que como, por ejemplo, como parte de un mismo país compartimos, donde se enseña la nacionalidad, donde se enseña el respeto a los mayores. Entonces era una institución que tenía un peso muy fuerte en la formación y la socialización de las personas. Este proceso que atraviesa todas las instituciones, como la familia, los partidos políticos, la cultura, o sea, cualquier institución que pensamos, en la escuela nos suena un poco más, nos llama más la atención, nos abre las alarmas, porque era el espacio donde todos depositábamos como, bueno, los que tienen hijos depositaban también a los hijos, pero todos como sociedad depositábamos el valor de que era el lugar donde los valores que se enseñaban, los saberes eran sagrados. Y en las sociedades contemporáneas pasa eso, que así como a todas las otras instituciones las atraviesa, a la universidad también, a las escuelas le está pasando eso. Y los jóvenes entonces encuentran como más intersticios para jugar, diríamos, peligrosamente. Con esos límites. Pensando, viste, en el cuantito del pastor mentiroso.
tema es que alguna vez podría ser una amenaza cierta y uno dice, no, son estos chicos que están haciendo macanas, que están coqueteando con los límites, no saquen a nadie. Mirá si verdaderamente hay una bomba, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que pensaba o trataba de decir al principio. Hay escuelas, por ejemplo, si pensamos en escuelas de ciertas comunidades, como las comunidades judías, a nadie se le ocurriría hacer una amenaza así, porque el riesgo o el tema es un tema mucho más temido, más respetado por el grupo. Claro. Para nosotros, la amenaza de bomba ya es como que, si bien se encienden todos los protocolos, como que sabemos que no es muy probable que pase. Como alumno me ha pasado, digamos, como alumna, que bueno, nos vamos afuera, pero en realidad no tenemos miedo, no nos da así, salgamos corriendo. Respetamos, vamos moviéndonos, pero no es algo que tenemos miedo. En cambio, si nos dicen un problema que sea más característico de acá, por ahí sí nos asustamos un poco más. Pienso por ahí cuando, digamos, llueve y se inunda todo y ahí sí creemos un poco más. Sí, me tocó el otro día ver, porque también creo que los padres se preocupan mucho. El otro día hubo una amenaza en una escuela con los 3 niveles, entonces hubo que evacuar inmediatamente al jardincito. Entonces son un número menor de maestras para mover a un montón de chicos hacia la plaza, como dicen los protocolos, sin juntar ningún elemento personal rápidamente, o sea, desabrigados, o sea, generó un montón de cuestiones y después uno escucha a los padres decir, ¿cómo los van a sacar así? Bueno, pero hay una amenaza de bomba, o sea, entonces entra una discusión, pero es cierto, cuando uno dice hay una bomba, hay que salir sin abrigarse, simplemente salir rápidamente hacia el lugar. Entonces estaban los niños que estaban en su aula con calefacción, de repente en remera, en la calle, con una temperatura muy baja, entonces también una discusión ahí, porque los padres quejándose de cómo se los había sacado de esa manera. O sea, hay que ver lo que se provoca cuando se hacen estas bromas también. Bueno, yo vi también lo mismo en una nota, creo que fue en el caso de que pasó con la escuela Almirante Brown, que la evacuación se hizo salió la noticia que la evacuación se hizo por las vías del tren. Y claro, ahí surgen otros miedos. ¿A qué peligro nos afrontamos para evitar peligros que no sabemos si son reales o no? Claro. Pero como instituciones, digamos, y por eso no es lo mismo por ahí una amenaza en el ámbito de lo privado o en una empresa que en el Estado. Los funcionarios, digamos, tienen una responsabilidad hasta penal podría ser en caso de que acontezcan sucesos que lleva a que los protocolos de seguridad. Sí, de seguridad sean distintos. Entonces vemos que ahí ante cualquier amenaza no hay que verificar nada, se actúa. Se actúa y se cumple, pero después los padres tienen que escuchar, por eso digo que genera todo un trastorno en ese momento, porque hay un montón de opiniones con respecto a eso. Pero parte del abordaje, hay que tener en cuenta el abordaje, porque digamos, no hay que dejar de lado de que es un hecho criminal. Sí, sí. ¿Por qué? Porque más allá de los protocolos, ¿hacia dónde se acude? Porque el problema está, pero ¿hacia dónde se acude? Y se acude, obviamente las autoridades tienen que hacer la denuncia a nivel judicial, porque es una cuestión que cae por su propio peso. ¿Y qué sucede? Sucede que, bueno, el fenómeno, ¿no es cierto?, investigado, por eso cuando hoy planteamos el tema, la asociación con los quemacoches. Otra cuestión también de aspecto social, ¿no es cierto?, donde de pronto la sociedad dice, y bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque en definitiva se siguen quemando los coches. Claro, y no se encuentra la solución al problema. El tema de las escuelas es lo mismo, se sigue planteando de diferentes ámbitos, pero la solución al problema no se le encuentra. ¿Por qué? Porque de pronto, está bien, digamos, por los autores que surgieron, adolescentes, se explica desde esta cuestión vinculada con lo que bien decía recién, de la rebeldía. La rebeldía de la adolescencia, sí, pero lo que pasa es que ahora hay un trasfondo criminal. Por otro lado, atraviesa el problema también la cuestión de, ustedes vieron que se está discutiendo si se hay que bajar la edad de imputabilidad sobre los jóvenes, donde ya el Código Civil también le empezó a dar derechos a una edad que antes no tenía derecho, por ejemplo, sobre las cuestiones vinculadas con la salud. Es decir, hay una edad entre los 13 y 16 años que ahora le permite el Código Civil nuevo algunas cuestiones, mientras no sean invasivas, pero que son de autodecisión del adolescente. Es decir, hay toda una transformación
¿no es cierto?, que hace que sea un fenómeno complejo y que tenga que ser abordado de diferentes lugares, con otra salvedad, que desde la óptica criminal, hoy con los nuevos recursos vinculados con todo lo que es la informática y la comunicación, se puede detectar el lugar de origen de donde partió esa comunicación. Lo que hace es la exposición de la persona a la cual llevó a este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Por eso es un cuando Martín lo planteaba en producción sobre este tema, ¿no es cierto?, es un fenómeno muy complejo, muy complejo. Hasta desde la sociología está dentro del capítulo de las sociopatías, es decir, aquellas cuestiones anormales, tomándolo desde esa cuestión de cuando uno utiliza esta terminología, de conductas que tienen un impacto más social que desde el punto de vista individual, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que estudiar también esa cultura de por qué utilizar estos mecanismos, que lo que sí está demostrado en algunas otras cuestiones, más desde los aspectos de la psicología, que se contagian. Es decir, hay también una cuestión de contagio, es decir, si alguien lo hizo en este lugar, el que está enfrente va y se contagia y hace lo mismo en ese otro lugar. O redobla la apuesta. O redobla la apuesta. Ya digo, con este mecanismo complejo de que hoy se puede detectar. Claro. Fíjese usted, doctor, en dirección a lo que está mencionando, que bueno, por lo menos aquí la justicia santafesina tomó cartas en el asunto y a la chica del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, una nena de 16 años, le impuso una prisión domiciliaria. Y hay un caso anterior, en el año 2016, pero este ya es de la zona de Buenos Aires, donde dice aquí el diario Perfil, en 2016, con un fallo sin precedentes, un estudiante también de 16 años fue procesado y embargado por 70.000 pesos por realizar un llamado anónimo al 911 sobre una falsa amenaza de bomba en la Escuela Técnica número 24 de Villa del Parque. Está bien, pero ahí ¿cuál es el fin que se persigue con eso? Que es un poco lo que planteaba cuando comenzó a desarrollar el tema de lo sociológico. Uh-huh. ¿Cuál es el fin? De poner una multa, de una prisión domiciliaria. El fin es el ejemplo para que el otro no lo repita. Claro. Y el fenómeno se repite. Ese es el por qué, porque el abordaje, es decir, buscar la solución del problema a través del sistema judicial y a través del sistema punitivo, no logra el resultado. Yo creo que en los últimos años, al incrementarse tanto el número, puede tener que ver esto que vos decís, de la repetición y la falta de consecuencias ante las acciones. No había ningún tipo, digamos, ni de investigación, ni de castigo, podríamos decir, a los jóvenes. Entonces, por ahí, el empezar a reconocer que hay consecuencias detrás de las acciones puede ayudar a que este tema se aplaque, porque en realidad por ahí podemos pensarlo como un delito, que por ahí para los jóvenes no es pensado así como algo, o sea, un delito es otra cosa. Pensemos en lo que para cada uno de nosotros es delito. Para ellos por ahí es una broma, no se dan cuenta que cuál es el costo. Pensemos una amenaza, aunque no haya, digamos, ninguna cuestión objetiva que tengamos, viene la policía, implica movilización, implica romper con los ritmos institucionales y todo eso tiene costo. Pero más allá de eso, también es lo que los jóvenes piensan que eso implica. Entonces, por ahí el castigo, aunque sea sancionarlo de la escuela o un costo por ahí monetario, es como una forma de ejemplificar y volver a la regla. Porque acá lo que no está funcionando, digamos, las reglas de funcionamiento de la institución. Porque a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido, antes de evadir, por ejemplo, llamar antes de ir a tomar examen, poner una bomba porque no puedo afrontarlo. Claro. Porque ese es otro tema que claro, por ahí no estamos planteando y que tiene que ver más con, no sé si, yo no lo voy a decir de factores psicológicos, pero también sociológico, que es el afrontar situaciones que me dan miedo y a las cuales no quiero afrontar. Lo vemos cada vez más en los exámenes en la universidad y me imagino que en la secundaria tiene que ver, tendríamos que ver por ahí cuáles son las fechas de los picos de estas amenazas, el factor temporal, pero creo que en las épocas de exámenes se ve mucho más
estas situaciones que tienen que ver con la dificultad de los chicos de afrontar estas situaciones de estrés. Claro. Sí, No pero- desde lo psicológico, sino también pensándolo desde lo sociológico, el poder cumplir con los objetivos que mis padres, mis docentes, la sociedad espera de mí. No te olvides que también este fenómeno está atravesado por la adicción a las drogas, que lo complejiza aún más, porque ese mecanismo de razonamiento opera de alguna manera lógica en la medida que esa persona no está intoxicado por droga, pero en cambio si puede suceder, o sea que el consumo es bastante significativo en la adolescencia, de que sea un consumidor de drogas. Entonces ya ese mecanismo no funciona de la manera que normalmente debería funcionar. Lo que quiero decir es que es un fenómeno complejo, es decir, buscar la solución del problema a través de una única herramienta no se va a lograr solucionar el problema. Hay que mirarlo desde todos los aspectos. Por ejemplo, la justicia no tiene la posibilidad no tiene peritos sociólogos para poder, desde esa perspectiva, analizar el fenómeno. Los chicos se quieren sacar de encima un problema que es el examen, pero generan otro problema mucho mayor, mucho más grande que afrontar un examen y de última tener un aplazo. Pero bueno, es una cuestión también a reflexionar. Jorgelina Garrote, te escuchamos. Justamente esta semana fue la semana de las mesas previas en las secundarias, Claro. así que tiene que ver con lo que vos decías. Y otra cosa es que desde que yo soy docente no recuerdo que en la escuela haya salido este tema para reflexionarlo, abordarlo, no solo como docente, sino también con los chicos, que me parece que ya debería ser hora de que lo podamos tratar, porque si no a los chicos les queda la idea de que, bueno, fue una cuestión anecdótica, Una jodita. ya pasó y ya vamos a otra cosa, no se vuelve a hablar del tema. Bueno, yo creo que hay desafíos. Lo más digamos, relevante para mi criterio es que todas esas amenazas están hablando de un llamado de atención para todos los adultos, los que están en la escuela, los que están fuera de la escuela, los que están uniformados, los que están en tribunales, los padres también. Es un desafío que tenemos todos. Respuestas inmediatas no tenemos, pero por lo menos vale la pena que lo charlemos un poco. Y te cedo la palabra final a vos, Tamara, para que desde tu mirada de socióloga, por lo menos arriesgues, hipotetices sobre alguna cuestión que podríamos empezar a hacer para prevenir estos hechos para que no se repitan. Bueno, voy a retomar lo que comentaba ella, que es algo por ahí que no llegué a comentar, que es cómo también desde las instituciones empezar a trabajar todo esto de lo que son los miedos. Muchas veces pensamos que, bueno, familia, escuela, adolescencia son todas esferas separadas de la vida y pensemos que los jóvenes, pero también los adultos somos parte de todas esas redes de relaciones. Entonces empezar a pensar desde nuestros roles como docentes, como familia, como amigos, cómo acompañar a los jóvenes, porque muchas veces lo que hacemos cuando estamos ordenando, digamos, o organizando estos espacios, tenemos una mirada que se centra en la mirada propia y no logramos romper con esas visiones que tenemos como sujetos que también estamos posicionados y no nos ponemos por ahí en el lugar del otro. Pensando en esto, hay una idea que es que se escucha mucho cuando hablamos de estos temas, que es que hay una crisis en los jóvenes o hay una crisis de valores. Y en realidad por ahí lo que tenemos que empezar a pensar es que los valores que los jóvenes están valorizando, dándole primacía, son otros. A lo mejor hacer una broma o romper con las reglas sea lo que se está valorando en el grupo de pares de ellos. Entonces por ahí sí como instituciones o como las personas que estamos organizando estos espacios reglados tenemos en cuenta esa perspectiva, también la del otro, que forma parte de la institución, empezar a trabajarlo y hacerlo mucho más reflexivo, no dar por sentado ideas, valores, creencias que tenemos y empezar también a tomar la voz del otro. Bárbaro. Un tema que da para seguirlo hablando largo y tendido. Gracias, Tamara, por tu presencia. Tamara Beltramino, socióloga. Un tema que podemos volver a charlar en otra ocasión. Vamos a la música. Y me parece que tiene mucho que ver con esta cuestión. Los callejeros. Un tema que se llama justamente Prohibido. Ponelo.